Saluda Ramiro Cepeda de la mesa de diálogo con el espíritu deportivo. Olvidémonos por lo menos unas horitas de los apagones, aunque eso es un poco complicado de olvidar, pero enfoquémonos en que el partido será todo nuestro hoy en la tarde y que las cosas se den para que por lo menos algo de felicidad pueda tener este pueblo, aunque le dure exactamente una hora después del partido, porque después la cruda realidad vuelve a hacernos su aparición. Tenemos en la cabina, y nos es un gusto saludar al amigo Henry Kronfeld, quien hasta hace poco era presidente de la Asamblea Nacional y hoy abandera el pabellón del Partido Social Cristiano para lidiar en las próximas elecciones presidenciales. Henry, buen día, bienvenido a esta su nueva casa. Gracias. Primero, felicitarlo por las instalaciones. Segundo, darle un fuerte abrazo aquí del otro lado de la mesa en el panel. Y tercero, saludar a todo el pueblo ecuatoriano y darles esperanza y fe de que van a venir días mejores para el Ecuador. Ya estamos a puertas de que haya gente responsable trabajando por el país. Henry, a mí me parecía, hablando de gente responsable, que su responsabilidad en la Asamblea Nacional, justo en esta época, tenía connotaciones importantes. No desmerezco la candidatura, pero ya estando sentado en la Asamblea y necesitándose gente de capacidad en esas posiciones, las cuales a ustedes nadie se las puede negar, ¿no le parece que fue un acto, no quiero decir irresponsable, pero sí una decisión un poco apresurada el que usted escoja ser candidato en vez de terminar algo para lo que usted buscó y creo que está capacitado para ejercer? Bueno, primero gracias por el comentario, porque creo que el pueblo ecuatoriano, con los números con los que salimos de la Asamblea, reconoce el trabajo que se hizo, no solamente en la parte legislativa, 30 leyes, la gran mayoría de esas por unanimidad o con más de 100 votos, es decir, con más de 2/3 partes, con una mayoría calificada. Se recortó 25% la nómina de administración de la Asamblea Nacional. Eso es importantísimo. Poca gente lo sabe. Se limpiaron 400 y 405 observaciones hechas por la Contraloría General del Estado. Se invirtió en tecnología para dejar las nuevas 151 curules que se necesitan según el crecimiento poblacional. Para que no haya esas votaciones medio raras que a veces se dan. Nunca hubo votaciones raras. No en su época, pero sí hubo. No, claro, pero no conmigo. Y entonces, cuando usted ve que una función pública tiene un ISO 37001 antisoborno, que lo dejamos implementando, certificado, y casi en un 90% un ISO 27001 y un ISO 9001, o sea, que una institución pública tenga 3 certificaciones internacionales, administrativas, ambientales, antisoborno, eficiencia. Entonces usted se pregunta, ¿esto se puede hacer con el resto del país? Y la respuesta es sí, se puede hacer con el resto de las instituciones públicas. Administrar bien, transparente, darle las certificaciones que requiere, antisobornos, luchar contra la corrupción y entonces la plata alcanza. ¿Cuál es la decisión que tomé? Por supuesto, ponderé el riesgo de dejar una asamblea 8 meses frente al riesgo de que esto continúe 4 años más. Creo que la ecuación... Pero algo era no seguro y otro de expectativa. Va a coincidir conmigo. A ver, escúcheme. Algo era seguro y el otro una expectativa, pero todo en la vida tiene un riesgo. Y déjeme decirle algo. La asamblea se queda con una estructura en donde en una época electoral, primero, ningún partido político tiene una mayoría. Entonces, al no tener una mayoría, un partido político per se, tienen que llegar a consensos, y los consensos en época electoral se vuelven todavía un poco más complejos, más difíciles. Por lo tanto, yo no veo ninguna suerte de locuras que vaya a suceder ahí. Segundo, trabajé algunos años con Viviana Veloz, desde antes de ser presidente y ahora en la presidencia prácticamente un año. Es una persona bastante centrada. Yo creo que hay mucha crítica en ese sentido. Pero lo principal es, usted pondera 6, 8 meses frente a 4 años. ¿Qué decisión toma cuando ve que el país se está yendo, discúlpeme, al abismo? Cuando ve que el país, que yo he dicho, este es un gobierno ni entiende ni gobierna, ni resuelve, que es el lema del gobierno. La Asamblea sí,
Dialogamos, resolvemos y avanzamos. Y recibimos a más de 20.000 personas dentro de los diferentes sectores de la población y todos tratábamos de resolver y la gente se sentía muy Pero contenta. hagamos de esto Entonces hay que hacer un peso y un contrapeso. Y en hagamos ese de esto- sentido le digo, nosotros no somos niños chiquitos para lanzarnos a No. la piscina sin agua. Hagamos de esto una conversación, Henry, un poco para poder explotar su presencia aquí, que entiende usted debe también pasear por otros medios, porque eso es lo que debe de hacer en esta época. ¿En qué momento se resquebrajó su relación con el presidente de la República? A ver, una cosa, yo quiero separar las cosas. Una Separémosla. cosa es lo personal. En lo Ya. personal yo no tengo absolutamente ningún problema. Conozco a su padre, a su madre, lo conozco a él desde niño. O sea, yo no tengo ningún problema en lo personal. Le diría que hasta en lo político hay diferencias que ahí uno tiene que respetarlas. Muy fuertes, pero uno tiene que respetarlas. Pero en la parte administrativa, ver el país donde está. Un gobierno, como le digo, que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, ni nos resuelve la seguridad, ni tenemos luz, ni hay empleo, ni hay medicinas, ni hay hospitales operando. Entonces, señores, entonces usted por ser el amigo, usted no puede acolitar ese tipo de Hay circunstancias. que ponderar los temas de la patria primero. Pero tenemos esa responsabilidad. Yo estaba Ok. presidiendo el primer poder del Estado, él está presidiendo la presidencia de la República. Esto no es de amistades, señores. A nadie le interesa que un par de amigos esté en los poderes del Ok, Estado. Les entendido. interesa que resuelvan los problemas del país. Entendido. Estamos claros también que no es el mejor momento del Partido Social Cristiano. No estoy diciendo el peor, pero estamos diciendo que no es el mejor porque ha tenido avatares, subidas y bajadas, un acuerdo que alguna gente entendió y otra gente no. Yo he sido partidario de ese acuerdo, por un acaso, y creo que cuando el señor Lazo lo rompió hizo mal. Y se lo dije y lo he dicho aquí. Así que si ya se hace, la palabra dada en política y en cualquier tramo de la vida, hay que cumplirla. Sobre Así- todo en política. y así nos cueste con sangre, pero hay que cumplirla y en eso yo puedo dar la razón. Pero esto ha traído un costo político al Partido Social Cristiano, más otras cosas que prefiero no nombrar, pero que son de conocimiento público. Entonces, en este momento, ¿usted cómo va a rescatar aquella imagen que se encuentra no en el mejor nivel, un poco para hacerla subir y que tenga posibilidades ciertas de poder llegar a la segunda vuelta y por tanto pelear la presidencia de la República? Déjeme contestarle primero con una precisión. Yo estoy corriendo por las 6 y aliados, en donde el Partido Social Cristiano es uno de los miembros de las 6 y aliados. Las 6 y aliados superó al Partido Social Cristiano per se. ¿Cuáles son los aliados? Un poco para tenerlo Las claro. alianzas que tenemos a niveles locales con muchos movimientos políticos. Le pongo solamente un Por ejemplo favor. para graficar. Movimiento positivo en Santo Domingo. Entonces, usted no quiere competir como PSC contra el movimiento local en donde tiene un aliado muy fuerte que ha manejado muy bien las elecciones en esa provincia y que ha tenido representantes provinciales, cantonales y además representantes de la Asamblea Nacional. ¿Por qué le digo esto? Porque comienza el análisis con un pequeño error, con el mayor de los respetos. El Partido Social Cristiano tiene hoy en día la estructura y las 6 que sobrepasa el Partido Social Cristiano con sus aliados, tiene una estructura a nivel nacional que yo le podría decir que dicho por el mismo Jaime Nebot, supera los últimos 20 años esa fuerza. Entonces, sabemos muy bien y hemos medido muy bien la capacidad que tenemos electorera en este momento. Pero más allá de eso, la gente está entendiendo la tesis, porque cuando usted analiza en América Latina y en el Ecuador los partidos políticos, la gente cada día está más desencantada de todos los partidos políticos y votan en el momento que tienen la papeleta enfrente Con el por las estómago, con la personas, furia, por las personas primero y luego con sentimientos, con pensamientos. Es emocional. Es emocional, en gran medida, no en todo, pero la tesis juega un papel muy importante. La tesis nuestra no es una tesis del Partido Social Cristiano. Entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis es una tesis que se recogió y que se viene recogiendo y que se seguirá ¿Qué recogiendo. dice qué? Ya le voy a explicar, de las bases de los distintos gremios de toda la sociedad ecuatoriana. Nos hemos reunido con jubilados, afiliados, dirigentes barriales, pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, pescadores artesanales, transportistas, le puedo dar prestadores de servicios de salud pública, le puedo dar una serie Esa es la base. jubilados, le puedo dar veteranos de guerra. Es decir, nos hemos reunido prácticamente con todos los sectores, los artesanos, por ejemplo, el sector turístico. Y cuando usted recoge
toda la problemática y la lleva, y aquí es donde usted me pregunta, ¿qué es? Llevar toda esa necesidad que en la práctica nadie mejor que ellos saben en los problemas que tienen, a un plan de gobierno. ¿Qué conclusión han llegado de qué es lo más apremiante? Que todos los sectores están el Ecuador está jodido, estamos claros. No, está re jodido. A ver, hay sectores como la construcción, que es un dínamo de la economía, que ha perdido casi 18%. Sí. Y hay sectores de venta de vehículos que han perdido 40%. Entonces, son un par de sectores quizás que algo se mantienen, comida y medicinas. Todo lo demás está en el piso. Entonces, cuando usted ve la problemática, que me la llevaban a la Asamblea Nacional, y por eso esa es otra de las decisiones, otra de las cosas que me hicieron tomar la decisión, porque viendo el sufrimiento de la gente, viendo que la familia ecuatoriana nadie le presta atención, el gobierno se ha desconectado de la familia ecuatoriana. Ya no entendemos que el Generalmente Ecuador, todos los gobiernos se desconectan. Es que eso es un problema porque el humano está por encima de cualquier cosa. Entonces, usted no puede tener un gobierno inhumano, lejano, que no comunica, que no resuelve, que no se preocupa de la familia, cuando la familia es la esencia del Ecuador. Nosotros queremos que todas las familias ecuatorianas estén bien. Mire, pongo un ejemplo. Usted sabe que yo soy empresario, yo salí después de tener mucho éxito en el mundo empresarial, entré en el mundo político porque cuando era empresario y le pedía a los políticos que resuelvan los problemas, no resolvían nada, no sabían generar empleo y hablaban, yo sé generar empleo, como que si el empleo se genera por decreto, imagínense. Entonces entré en el mundo de la política porque me di cuenta que no podía resolver la grave crisis política por falta de conocimiento, por falta de capacidad, por falta de honradez. Esa grave crisis política no se podía resolver desde afuera. Ahí es donde el outsider, Henry Kronfle, entra en la política para cambiar la política y resolver los problemas de la familia. Se ha calificado. Porque aquí ya nadie habla de la familia. ¿Qué político le habla usted de la familia? ¿Qué político le habla hoy de Dios? Nadie. No, eso no es políticamente correcto. ¿Cómo? Si la sociedad y el Ecuador es la suma de toda nuestra familia. Se ha calificado de outsider, Henry, ¿por qué? Porque yo no soy un Partido Social Cristiano no es nuevo. No. Usted déjeme no es explicarle muy bien por favor. Comentario. Claro, con muchísimo gusto, por una sencilla razón. Yo no fui la construcción de un candidato dentro de un partido político, como está en la mayoría, que los conoce la gente porque han nacido en un partido político, se han desarrollado, han crecido y todo lo que han hecho en su vida es alrededor de la política. Hasta su forma de ingreso ha dependido de la política. Yo soy un empresario, usted sabe muy bien, representé el sector empresarial tantos años, todo el mundo me conoce como empresario. A mí me decían el empresario que incursionó en la política, y es correcto. Entonces, cuando usted genera empleo, invierte, se endeuda y trata de sacar este país adelante y hace patria desde esa trinchera, por decirlo de una manera, y usted va donde el gobierno y usted no le pide nada, lo único que le pide es déjeme de joder y déjeme trabajar para poder crear el empleo, y el gobierno no le escucha, entonces ¿usted qué hace? Usted dice, vos tenés que ingresar al otro lado de la ecuación, que es el sector público, para ver si desde adentro de la política se puede cambiar esto, porque así el país nunca va a resolver absolutamente ningún problema. El empleo decrece, la canasta básica por las nubes, no hay medicinas oncológicas. Perdóneme, se le paga un tenedor de bono disfrazado de extranjero que normalmente es nacional, y no hay una medicina y mueren niños en los hospitales oncológicos, y no hay diálisis en el país, y no hay seguridad, y no hay carreteras. Entonces, que primero es pagar a los de afuera antes de cubrir la deuda social. No estoy diciendo que no se pague, pero ¿cómo es posible que se prioricen así las cosas? Esa inhumanidad, esa desconexión con la familia ecuatoriana que vive hoy con miedo, es lo que propone Henry Kronfle. Dejemos el miedo, vamos a resolver los problemas de la familia ecuatoriana. Sé cómo hacerlo, lo hice con mi familia, lo quiero hacer con toda la familia del Ecuador. Esa es la propuesta la pirámide de las prioridades está invertida. Usted me acaba de hacer, me ha hecho acuerdo de Quino. No quiero que me quieras, con que no me jodas es suficiente. Pero si eso es lo que yo le decía al gobierno, no te tengo que pedir nada, solo no jodas. Démosle la bienvenida de la abogada. Simplifica esto, porque el Estado tiene que estar en función del ciudadano, no el ciudadano en función del Estado. Que no se ponga bravo. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verlo, Henry, querido amigo. Lo mismo Marcela Campuzano, Bolos, nuestra amiga, compañera. A Vicente Almeida, quien manda un abrazo. A Mandita. Pongamos ventilador, mucho, abogado, porque... Sí. La verdad es que compré uno de los que se recarga. Lo tengo abajo, ya lo voy a mandar. Pero por favor, sí. ¿Pero crédito con canje? No, plata. Ah, ya. Eso no, ahorita está en casa. Bueno, a ver, don Henry.
Para mí es un gusto conversar contigo, que eres mi Gracias, amigo hermano. mucho tiempo, y ver amigos queridos como Marcela, como Vicente, que es un conocedor del tema electoral, y como Amandita, que es una chica que está también de candidata y está contigo. Vas a arrancar. La última elección, el Partido Social Cristiano sacó como 13 y pico. 14.7 Ya, aproximadamente. entonces, tú arrancas, porque esto hay que decirlo también, no es que es un partido nuevo, Claro. no es que es un partido, un candidato que viene a Sin hacer por historia, primera vez en sin historia. historia. Tienes un raigambre y de ahí te vas para adelante. Gracias por entender eso, porque a mí me da risa que me sacan encuestas del 1 y 2%. Síganla sacando, señores, pero ¿por qué hablan de Henry Cronfle si tienen 1 o 2%? Pues no deberían de preocuparse en absoluto por Henry Cronfle. Pero bueno, tú sí entiendes muy bien esto, Sí. me alegro. Entonces arrancas de allí. Y esto es importante porque entonces te califica en lo que estamos hablando y las pocas mediciones, muchas, unas reales, otras irreales, porque unas dan risa, que estás entre los 5 o 6 primeros. Cosa muy buena entre el primer grupo. Mira que no te hablo de nadie, ¿no? Sí. Pero estás allí. Entonces, mi pregunta para ti es una, y esta es, tú eres un gran administrador, lo demostraste y eres talentoso. Pese a que a mí nunca me gustó el pacto, te lo dije, pero bueno, así es la política. Ramiro siempre dijo que sí, yo le puse el pacto maldito, Ramiro hacía el pacto de gordofildeidad, pero hiciste un buen trabajo en la asamblea y saliste con 26% de aprobación cuando la última salió con el 3%, o sea, hiciste un trabajo. Ahora, ¿qué necesidad hay? ¿Cuánto se necesita el Henry Cronfle administrador y el Henry Cronfle político para ser presidente de la República? Las dos cosas, déjame explicarte algo. Primero, favor. te agradezco el comentario inicial, porque efectivamente, después del desafortunado suceso que se dio en el Ecuador, que nos impactó a todos, no solamente a los políticos, al país completo, fue un duelo prácticamente nacional de la muerte de Villavicencio, ese Así fue. asesinato tan horroroso que esperemos que nunca en la vida se repita una Amén. situación de esa de ahí. Y que inmediatamente reaccioné en el sentido de solidarizarme con su familia. El panorama electoral cambió drásticamente en esa elección y los candidatos que iban arriba cayeron y uno que estaba abajo con el 2% subió. Pero todos los que cayeron a niveles casi del piso, 3%, 4%. Correcto. Pero el candidato de nosotros, que no voy a mencionar nombres en ese momento, ¿por qué se quedó en el 14.7? Porque era el voto duro de la estructura, el voto duro de la estructura del partido. Entonces, eso es innegable. Que te diga que no existe, es como que te digan que mañana en el partido de Luisa González no hay un voto duro, por favor. O sea, Hay un voto. Por favor, hay un voto duro importante, Sí, claro. importante, con una estructura más fortalecida que nunca en este momento. Te podría decir que, en palabras del propio Jaime, y yo conozco porque he recorrido todo el país, la estructura es muy grande porque nosotros vamos a correr por las 6 y aliados. Claro. Y el Partido Social Cristiano es uno de los miembros de las 6 y aliados. No corremos por el Partido Social Cristiano. Tú no vas a ver en la papeleta PCC, vas a ver las 6 y aliados. Y esas 6 y aliados es un pocotón de movimientos y de partidos que permiten hacer esta estructura lo fuerte que es y consolidarse. Eso por un lado. Por el otro lado, yo discuto con la estadística de la Asamblea Nacional porque yo tuve los últimos informes de algunas encuestadoras, no las voy a mencionar acá. La Asamblea Nacional, en el momento que yo salí, estaba con el 36%, pero Henry Cronfle estaba por encima, casi con 12 puntos porcentuales por arriba, por el liderazgo, porque la gente reconocía. Tercero, yo escuché que yo lo llamo acuerdo, muchos lo llaman pacto. A mí no me gusta la palabra pacto porque suena algo oculto, suena a que las cosas no son transparentes, pero el acuerdo que se hizo con el gobierno, Revolución Ciudadana e Independientes, y ahí estaba Centro Democrático, también estaba Suma en ese acuerdo, con representantes dentro de la Asamblea Nacional, Avanza en su momento con representantes en la Asamblea Nacional, no eran 3, Pachacuti que estaba dentro de eso, no eran 3 partidos políticos única y exclusivamente. Yo escuchaba a la gente decir, esto es tan malo y tan perverso que nunca se va a ejecutar y nunca se va a saber. Escuché esa ridiculez. Entonces, ¿de qué te preocupa? Pues lo que no se va a ejecutar y no se va a saber, ¿de qué te preocupa? Y yo pregunto, después de casi un año de gestión, le dimos gobernabilidad, aprobamos 10 leyes que envió el gobierno, le dimos estabilidad política al país, le dimos las herramientas al gobierno para que pueda trabajar en el Ecuador, se le dio absolutamente todo, excepto el IVA,
que ese lo pasó el gobierno por el Ministerio de la Ley porque el IVA nunca tuvo consenso dentro de la Asamblea. Pero todas las demás leyes, moduladas por el propio gobierno, que ahora quieren decir que el 10 megavatios es problema de otros. No, señores, yo conozco muy bien la historia. Yo sí les puedo recordar quiénes fueron los proponentes de los límites, porque yo siempre he pensado, tanto así he pensado, que presenté un proyecto de ley con mi firma, presentado como presidente de la Asamblea en ese momento, en donde digo que el sistema energético en el país solo se puede resolver si entran los privados a generar y transan con los privados en la compra. Y la red de transmisión, que es el lado público en este caso, debería cobrar un peaje y punto. Pero si un privado va a depender de que un gobierno haga la comercialización y recoja la plata de otro privado y sea el gobierno que le pague, nunca va a recibir la plata y no va a venir la inversión. Hablemos claro, Clarísimo. porque lo demás es cuento, y cuento chino, discúlpeme, de quererle ver la cara a la gente. El problema eléctrico y energético en el Ecuador viene primero por una concentración de una sola forma de hacer energía, hidroeléctrica. Analicemos, porque tú tienes que analizar el pasado, ver el presente y ver el futuro. Vamos a analizar el pasado. Vamos. ¿Qué pasó en el pasado? Contrataron equipos en el Asia. Sí. Ok. Los equipos venían con sobreprecio. Sí, señor. Segundo, las tasas de intereses por el lado del Ecuador fijaban el precio del barril del petróleo, pero por el otro lado las tasas de interés eran mucho más altas que en el mercado internacional. Nos costaba una fortuna. Tercero, nunca produjeron lo que decían que tenían que producir. Nunca. Y cuarto, nunca hubo un contrato de mantenimiento y responsabilidad postventa de mantenimiento. Entonces, ¿eso puede volver a caer el Ecuador? No. Y por eso traigo el pasado, porque tenemos que aprender del pasado. Claro. Vamos al presente. Venimos escuchando esto ya de algunos gobiernos y pensaba yo que con este gobierno se iba a actuar, porque digo yo, bueno, quizás el banquero no conoce la economía real, pero el empresario conoce la economía real. El banquero, vamos a decir, ¿qué vende el banquero? Dinero. ¿Y qué compra el banquero? Dinero. Claro. Pero tú vendes bienes, servicios, tienes otra forma de hacer economía como empresario. Muy bien. Entonces, pensé yo que lo que no había hecho el banquero y que no sabía cómo resolver el banquero y que los gobiernos anteriores tampoco sabían cómo resolver y no habían resuelto, en este gobierno se iba a revertir esa situación. Eso es lo que yo pensé. Tanto así que una de las cosas que más vendió este gobierno en su debate fue el tema energético y sobre todo dentro de energético lo eléctrico. Lo energético ha sido un desastre, no solo lo eléctrico. Ha caído 22-25% de la producción de Petroecuador, pero ya no es suficiente, y todas las empresas públicas son un desastre, pero ya no es suficiente no saber administrar lo público, que ahora quieren quebrar a lo privado, con 10 horas de corte de luz en las industrias. O sea, no fue suficiente quebrar lo público porque ahora vamos a entrar a quebrar lo privado. Pero vamos a hacer un paréntesis ahí de eso y regresemos al tema eléctrico dentro de lo energético. Ya comentaste. Entonces, 21 centrales termoeléctricas, ¿por qué no operan? O sea, que no, le vamos a echar la culpa a, no sé, Moreno, que ya no operen esas centrales termoeléctricas cuando han pasado 2 gobiernos, 3 años de gobiernos nuevos. ¿Por qué no operan las centrales termoeléctricas? ¿Por qué habiendo estiaje en Colombia y en Perú, y no habiendo lluvias, por supuesto, por qué allá no hay racionamiento de luz como hay en el Ecuador? ¿Por qué crees tú? Porque funciona el parque termoeléctrico y funcionan las energías alternativas. Pero aquí ni se mantiene lo hidroeléctrico, ni se mantiene lo termoeléctrico y solo se apuesta con limitancias a un proyecto ecológico nuevo, vendiéndose con un gran marketing que sabemos que no va a resolver el problema actual, que para futuro, por eso hablo del presente. Ahora, está la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE. La sede de la OLADE es Quito. Hay 20 y pico de países. ¿Usted ha visto un reporte a alguien que se acerca del gobierno? O sea, hoy tenemos una ministra, Inés Manzano la conozco muy bien, no tengo nada en contra de ella, una mujer muy respetable, me ha visitado en la asamblea varias veces, ecologista, ambientalista, pero no es ministra de energía y especialista. O sea, el país está en la peor crisis energética de su historia y nombramos un ministro de energía que ni siquiera sabe de energía. Entonces parece una tomadura de pelo esto, disculpen, es una tomadura de pelo. Por eso es que la gente está indignada, por eso yo tengo que ser la voz de los que no tienen voz y de los que no pueden tener la oportunidad de decirle al país qué es lo que está pasando. Entonces, ni se ha mantenido,
Ni sé cuál es el contrato nuevo para mantener y echar a andar, ni hay una fecha para echar a andar las termoeléctricas. Dicen que en octubre, noviembre y diciembre, que hasta diciembre van a tener lo que ellos mandaron. Es que, señores, eso nos viene diciendo del año pasado. Entonces, hay otro problema más. ¿Dónde está la transparencia en que el sector privado, si es que tiene exceso de generación, que es muy poco que lo tiene, y puedan aportar un granito de arena frente a este problema que es terrible en el Ecuador? Necesita tener un medidor para aportar de un generador a la red. Pero mucha de esa gente no puede comprar diésel, claro. porque hay una escasez de diésel. Y ese medidor, entonces querían poner una tarifa para ver, según el pico, según la hora, cuánto te voy a pagar como Estado. No, señor. ¿Cuánto yo genero? ¿Cuántos megas genero? ¿O cuántos kilovatios genero? ¿Ok? Señor, de lo que yo genere, descuénteme el mismo valor de lo que usted me cobra. Y se acabó el problema. No se entiende. Esto es tan difícil de entender. Entonces, ve una incapacidad, una desconexión. Desconocimiento. Un desconocimiento profundo de lo que se tiene que hacer. Una falta de voluntad. No existe esa capacidad para resolver. Ayer yo propuse públicamente al país, tenemos 10 horas de corte, resolvamos el 10%, quitemos una hora de corte. ¿Pero cómo vas a quitar una hora de corte? Bueno, volvamos a la hora de Sixto. Que la hora real sea una hora menos que la hora que nos marque el reloj. Es decir, adelantemos el reloj una hora y por lo menos nos ahorramos 10% de oscuridad y tenemos luz. Es una propuesta. Entonces, ahí está el 10%. Claro. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Al contrario, le genera al país, porque el comercio una hora más de luz en una situación como está, porque como les digo, ya no es suficiente quebrar a las empresas públicas, ahora hay que quebrar a las empresas privadas. Señores, y todo el mundo habla de la producción y lo humano. ¿Cuántas dializadoras no tienen generadores y tienen que reprogramar las diálisis? ¿Cuánta gente ha muerto? El otro día vi una estadística, 1,000 personas en las redes, que hablaba uno de los expertos que manejan una de los conglomerados que agrupan este gremio de las dializadoras. La canasta básica, perdóneme, en las nubes, la inflación en las nubes, no hay empleo. 1 de cada 100 dólares que le entregas al Estado te lo devuelve en obra. 1 de cada 100. Revisa el presupuesto general de Estado. 35.500 millones, 350 millones. Tú pagas 100, te devuelven 1. Le pagan a los tenedores de los bonos la deuda y no hay medicinas en los hospitales, no hay carreteras, no hay seguridad, las baterías sanitarias en las escuelas fiscales no existen en muchas de ellas. Señores, basta. Hay que revertir estos 180 grados. ¡Basta ya! Ramiro va a preguntar algo, pero se me ocurre rápido. El gobierno está planteando un nuevo préstamo con el FMI. Jaime Devot siempre ha dicho que a él no le gusta trabajar con el Fondo Monetario Internacional por lo que implica. ¿Qué crees tú que se A ver, señores, no conozco las condiciones de los préstamos ahorita que quiera hacer con el FMI. Lo único que yo le digo, si viene a darnos plata el Fondo Monetario Internacional a cambio de subir impuestos, a cambio de no recuperar el tema social, esto va a ser peor de lo que ya es. Porque aquí quiero decirle algo muy importante. La economía está en recesión, se achican, no hay empleo. Ahora con los horarios de los apagones se va a reducir el empleo. Las industrias han anunciado que tienen que reaccionar en el empleo porque no hay otra forma de reaccionar. Usted no puede cambiar de proveedores de la noche a la mañana. Los que sí sabemos hacer empresa, sabemos cuáles son los problemas de una medida así que es gravísima, va a quebrar el país con una medida de esta naturaleza. Pero señores, no importa el gobierno, de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, de centro derecho, centro izquierda, ¿cuál han sido los dos resultados de las políticas económicas? Yo les pregunto y se los voy a contestar, porque no los quiero poner aquí en un acertijo. 2 cosas han hecho, no importa qué tipo de gobierno: más impuestos y más deuda. Yo te pregunto, ¿el pueblo ecuatoriano puede tener más impuestos? No. ¿El gobierno sabe administrar mejor que el dinero que cuando lo tiene la gente en el bolsillo? No. ¿Tú le vas a enseñar a una madre que vive con $1 al día cómo administrar su casa? Es una maestra. No, es la mejor economista que tiene el país. Entonces, ¿qué me vienen a hablar acá? Expertos de economía, ¿qué vamos a hacer? Señor, ustedes no saben dónde están parados, señores. Viven en un mundo paralelo. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, señores, esa desconexión, ese sentido inhumano de que el ciudadano tenga que mantener al Estado y no el Estado facilitarle
y más bien apoyarlo con subsidios focalizados, congruentes, la bombonegaje, el transporte público, pero no a los contrabandistas, pues, no a los que dicen que han invertido en el país y tienen los beneficios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones cuando han hecho una inversión y no han generado empleo, no a los pipones, porque la burocracia formal está muy bien, pero el piponazgo no tiene por qué pagarlo el pueblo con sus impuestos. Entonces, señores, si no cambiamos 180 grados este país, ¿cómo esperamos ver un resultado diferente? Acabas de hablar de pipones. Estuviste en la función pública como presidente, segundo hombre del país, porque fuiste el presidente de la Asamblea. Nosotros hemos hablado varias veces del piponazgo y nos dicen que no, que son policías, que son médicos, que son profesores. Que el 90% de la plantilla... Primero, despolitice a los pobres policías. Por eso presenté la ley orgánica de la policía. Porque llega el ministro de turno del Interior y decide quién va a ser el mando de la policía. Cuando tienen una carrera profesional, ¿por qué tiene que venir un político que no entiende ni cómo opera la policía a decir quién va a mandar dentro de la policía? Esas cosas es las que hay que acabar. Eso es corrupción. Hay que acabar con ese tipo de cosas. Hable con la policía, pues. Yo he hablado con toda la Policía Nacional. Primero, la institución más grande del país, 60.000 efectivos. Claro. Comencemos por ahí. Y segundo, ¿por qué tienen que estar politizados? ¿Por qué no pueden tener administración de sus propios recursos? Tienen que depender de la voluntad del gobierno de turno. Entonces, dicho esto, se presentó la ley orgánica de la policía para modificar eso. Por eso digo, yo desde la Asamblea fui arreglando las cosas de los diferentes gremios, de los diferentes sectores, presentando los proyectos de ley. Ya le daré una lista de los proyectos de ley que se presentaron para que se traten, y lo demás que era del gobierno, mandaba las comunicaciones del gobierno: señores, esto es un problema de ustedes, pero resuelvan, por favor, porque venía la gente. Usted va a ir a hablar a Carondelet hoy. Yo le pregunto, ¿a usted lo dejan acercarse a 4 cuadras del Palacio de Gobierno? No. Hoy, no. Pero yo recibí 20.000 personas en la Asamblea, pues, y hablaron conmigo. O sea, tú juzgas que eso de las puertas cerradas es malo, ¿no? Es que usted no acceder. Yo coincido señores, contigo. Miren, señores. Yo por eso siempre. Miren, a mí el poder no me llama. Sí. Tanto no me llama que renunció a la presidencia de la Asamblea. Sí. Soy el único candidato que tenía el poder del primer poder del Estado y renunció. A mí el poder no me, a mí me llama el servicio. Además que usted habla. Sí, claro, y eso sí es importante. Súper importante, porque sí, no te puedes callar. Pero leíste lo que quería decir. Perfecto, el símil es muy bueno. Henry, esa es una pregunta que no hemos tocado y es una bomba de tiempo. Ya le paso a Bolo. Esto es una bomba de tiempo, que es la seguridad social. Eso es una bomba de tiempo que explota al que venga en 2-3 años. Lo que quiere decir que el que llega en el 2025 lo tiene que resolver sí o sí. ¿Quiere claridad de mi respuesta? Y se la voy a dar para que usted vea cómo conozco el tema de la seguridad social. Henry Kronfle, con su firma, proponente, presentó el proyecto de ley de la seguridad social que se aprobó en la Asamblea y que lo vetó totalmente el presidente de la República. ¿Qué era lo más importante de ese proyecto de ley? ¿Por qué es lo que yo peleé? ¿Por qué peleé tanto por ese proyecto de ley? Que lo vetó. Ya no se puede tratar un año, sino un año después. ¿Por qué lo vetó? Porque la primera condición que necesita la seguridad social es que a ningún título, por ningún motivo, por ningún valor, se le meta la mano a los fondos de la seguridad social para financiar el gobierno. Porque entre lo que discutimos, a ver si queremos una seguridad social solidaria o queremos una seguridad social individual o una mezcla para el fondo de la seguridad social, mientras se discute eso, si le siguen metiendo la mano para llevarse los fondos, el día que terminemos esa discusión, quebraron a la seguridad social. Entonces, tiene que ser tan autónomo como lo debería ser la institución bancaria. Pero por supuesto, pero con una diferencia. ¿Cuál? Más grande todavía para la seguridad social. Que los bancos, si usted tiene una cuenta de banco, usted recibe un estado de cuenta. Claro. Por su cuenta, y usted revisa si el saldo es correcto. Correcto. Y si usted tiene puede una monitorear su... No, y si usted tiene una inversión con un banco, usted necesita saber en dónde están invirtiendo y cuál es el rendimiento. Y tiene los balances. El IES a usted le entrega un estado de cuenta, le dice dónde está su plata, le dice cuál es el rendimiento, le dice cómo ha diversificado el portafolio, le entrega... Usted paga... Pero sí dice dónde no está. Ah, bueno, pero no sabemos dónde está, pues no, para financiar el gobierno en gran parte. Es que dice algo. Pero vamos a algo que es sumamente importante con eso también. ¿Por qué no rinden cuentas? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué? Usted da 2 salarios y medio al año a la seguridad social, porque usted le da el 21% de su salario todos los meses. Es decir, en 12 meses le entregó, escúcheme,
No le entregan ni a su hermano, no le entregan ni a su madre 2 salarios y medio. Al abogado, sí. Pero le tiene que, bueno, al abogado no lo sé, pero le tiene que entregar a la seguridad social. Yo le hago una pregunta. Imagínese que esos 2 salarios y medio al año usted se lo entrega a una compañía de salud privada y sea un seguro de salud prepagado. Y usted ha aportado 10 años y recién se enferma después de haber aportado 25 salarios, 2 años de su vida. Y dice, señores, por fin voy a tener que usar esto, desgraciadamente, porque uno no quiere usar un seguro de salud nunca. Voy a usar, y les contesta, sí, señor, yo sé que usted ha aportado 10 años, 15 años, 20 años, pero aquí no hay ni cita, ni medicina, ni hospital, ni médico. Es correcto, sí. Discúlpeme, váyanse al diablo, perdónenme que se lo diga con claridad. Entonces, o esto cambia, o señores, vamos a seguir llorando sobre leche derramada. Enrique Bolito San Martín. Henry, he escuchado, la verdad, son los mismos problemas que he venido escuchando hace 35, 40, 45 años. Y la clase política en el Ecuador definitivamente es blanco de críticas en todo el país, precisamente porque son los mismos temas. Es tan reiterativo esto que no hay por dónde perderse y señalar a quienes nos han llevado a donde estamos acá. Y no lo hablo por el partido que usted representa, hablo en general. ¿Por qué le digo esto? Porque en Perú y en Colombia, pese a tener unos problemas inmensos, el Banco de Economía del Perú tiene el año pasado, 2023, 30.000 millones de inversión en euros. Y el de Colombia tiene 20.000 millones de dólares en inversión. Es un país que lucha contra el narcotráfico, vacunadores, en fin. Pero Ecuador, hasta hace poco una isla de paz, aún seguimos tratando temas como el de la energía. Y esta propuesta suya, que me parece sí factible, porque en este país tampoco no es propositivo, más bien somos críticos, esto de retrasar 1 hora en el uso horario, me parece bien, porque es una propuesta válida. Pero en lo demás, ¿cómo podemos cambiar o cómo podemos planificar cuando tenemos un Perú que va mucho más adelante en materia jurídica, en materia económica, y en el caso de Colombia que no se queda igual en materia energética? Por eso comencé diciéndole en la entrevista que desde el lado privado estaba yo harto de ir a hablar con los gobiernos de turno y con las autoridades de turno y no a pedir nada, sino déjenme trabajar, señores, déjennos generar empleo, que el Estado sea un facilitador, no sea un obstaculizador, que las cosas sean transparentes, que no haya corruptelas, ni anden pidiendo cosas a diestra y siniestra, que el Estado sirva al ciudadano, no el ciudadano al Estado. Entonces, señores, si no cambiamos esto, déjenme decirle, por eso es que le decía yo cuando comencé la entrevista, ese empresario outsider que ingresó a la política se dio cuenta que desde afuera de la política, desde afuera no se puede cambiar la política, hay que entrar a la política para cambiar la política. 1, 2, yo le pregunto, ¿este es el Ecuador que queremos? Por eso yo digo, voy a trabajar por el Ecuador que todos queremos. Cronfle es uno más de la política. No, señor, vaya a ver los resultados en la Asamblea Nacional. Primer poder del Estado, 25% menos de gente, 3 certificaciones internacionales con transparencia, antisoborno, la primera que saqué, administrativa, ambiental, eficiencia, limpiado de todo problema, 405 observaciones, se limpiaron 400 en la Contraloría, se invirtió dinero en tecnología, no nos pasamos de un centavo en el presupuesto otorgado, más bien por el contrario, por abajo del presupuesto, haciendo inversión. Usted puede extrapolar a eso los demás poderes del Estado. Henry Kronfle le va a contestar, sí señor, sí se puede, pero con gente capacitada, honesta, preparada, trabajadora, que esté sentado trabajando y escuchando, no bailando y viajando. Hablemos las cosas claras. Entonces, señores, ¿el país puede cambiar? Sí puede cambiar. ¿Cuál es el Ecuador que todos queremos? Este Ecuador que funcione el Estado para la gente, que primero le pague la medicina al niño que se está muriendo antes de pagarle un tenedor de bono, que nos dé los servicios básicos en donde no exista alguien que nazca en una familia estrellada o en una familia con estrella, sino que todos tengamos la misma oportunidad. Ese es el Ecuador que todos queremos. Señores, trabajemos por eso. Y ya dejemos el bla, 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 porque ni usted ni yo vivimos el bla, bla, bla. Todos vivimos en nuestro trabajo y de los resultados de nuestro trabajo. Querido Henry, Ramiro, Bolito, te agradecemos. Creo que hemos hablado lo suficiente, 40 minutos.
has expresado. Suerte en la campaña. Seguiremos conversando, querido Muchísimas amigo. gracias. Que te vaya muy bien. Y pues estando en la feria, en los días de Guayaquil, celebremos a Guayaquil y al Ecuador como se debe. Muchísimas De lo gracias. que quiero que rescatar es el nivel de la entrevista. Totalmente. Porque, O sea, él porque logró no hablar- siempre se puede discutir. No, así. así es. Y Ya, puedo no discutirlo estar de bien, acuerdo con algunas cosas, como en efecto puedo no estar, pero se respeta el derecho del candidato y a que lo exprese, que es lo esencial de, ¿Cómo se llama de eso? nuestro trabajo. Transparencia. Así Estar en es. desacuerdo, pero poderlo manifestar civilizadamente. Señores, el desacuerdo es lo que manejé en la Asamblea y pude llegar a consensos con una gran mayoría donde estaban todos los partidos políticos. Mientras unos soñaban en construir la unidad, señores, yo le demostré al país que la unidad sí se puede construir y que el Ecuador está por arriba de cualquier número o color de cualquier partido político. Creo que los resultados están ahí. Ustedes lo vieron conmigo en la Asamblea. Yo no soy de bla, 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 soy de Y resultados. que si no hubiéramos vivido lo que pasó hace 3 años, probablemente no hubiera habido muerte cruzada. Así es. Solamente para concluir, una pregunta que se me acaba de venir a la mente. Más que una pregunta es, Y su cara es maléfica, oiga. Su cara es maléfica. facilita, pero se me acaba de ocurrir. Henry Kronfle, siempre has estado cercano al poder, porque siempre has sido cercano al poder. Si llegas al poder, ¿vas a mantener la transparencia? ¿No vas a dejar que te cierren? Señores, yo estuve en el poder, Sí. no cercano al poder, y estuve Sí, sí, presidiendo pues, el no sé, primer no sé. poder del Estado. Claro. Y creo que la transparencia es lo que primó conmigo. Y siempre seré transparente. Y siempre diré lo que tengo que decir. No solo lo que yo pienso, porque uno no puede ser reflejo de lo que uno piensa nada más. Cuando usted escucha a la gente, y durante todos estos años, mire, yo manejé muchos años el sector productivo privado del Ecuador. Fui presidente de los empresarios de este país y conozco el tejido productivo. Hoy conozco el tejido social después de estar 8 años en la Asamblea. Yo no soy el niño que recién viene a la política a entender lo que está pasando. Tengo 8 años escuchando a la gente. Por supuesto que tú cambias mucho, por supuesto que te haces muy sensible, por supuesto que te duele el dolor ajeno y que tú quieres para tu gente, porque yo amo al Ecuador, te lo tengo que decir, lo amo Bien. y lo he demostrado con el servicio, lo he demostrado, yo amo a este país y por eso es que me hago tan sensible con el dolor que quiero ayudar a la familia ecuatoriana. Mi enfoque es en la familia, porque si rescatamos la familia, rescatamos al Ecuador. Creo que más transparencia tú te referís era a ser accesible. Porque a veces cuando Para se que llega no al te poder, cierren. Totalmente. No te cerraste. Los Tú 20.000 personas recibimos no, en la y Asamblea. contestabas teléfono. y Absoluta, te contestaba creo tu que- de gente. haber sabido creo- lo iba a visitar Sí. yo también. Créeme lo que tú lo viviste. Yo lo viví. Henry Kronfle, presidente Te de la contestaba el Asamblea, teléfono, presidente de la hablaba, República, se iba. candidato a la República, empresario, padre, hermano, hijo, ciudadano de a pie, es el mismo Henry Kronfle. Gracias, Honestidad, transparencia, capacidad, trabajo y sobre todo amor por mi país y por la familia ecuatoriana. Amor de paz. Gracias, tienen un 14%. Es un tema importante poder superarlo, mi querido amigo. Cada Muchísimas elección gracias. es diferente. Muchas gracias.